Ajá, sí. Entonces eso es como pueden ver aquí de Biblias. Esa es la Sagrada Biblia, traducida de la Vulgata latina, teniendo a la vista los textos originales. Entonces no es simplemente de la Vulgata que hizo don Félix Torres Amat, sino también de Petisco, ¿no? Es la versión más nueva. Petisco revisó unas partes según el griego, pero sí es una buena Biblia. Como les decía, que la versión de la Vulgata es la versión autoritativa teológicamente hablando. ¿Okay? Aunque no decide toda cuestión del texto original, que podemos seguir investigando, según dijo el Papa Pío XII, incluso en Divino Aflante Spiritu, ¿no? Como les mencioné, hay muchos manuscritos, podemos descubrir más, tal vez unos más antiguos, pero la ventaja que tuvo San Jerónimo es que vivió en Belén, siglo IV, aconsejándose con los rabinos, incluso en cuanto al hebreo, y también tenía los textos de Orígenes que después se quemaron, ¿no? Y Orígenes era el más coco de su tiempo. Entonces ahí tiene una obra, la Sextápula, ¿no? Entonces que son 6 traducciones paralelas de la Biblia, de cada versículo, ¿no? Del arameo, griego, latín. Entonces fue lo que tenía San Jerónimo. Hay unas cosas que no tenemos ahora. Ahora bien, podemos descubrir más, hacer más comparaciones. En cuanto a los textos, generalmente hablan del texto masorético como autoritativo en cuanto al Antiguo Testamento. Pero el mismo San Justín Mártir, en su diálogo con Trifo el judío, creo que, Trifón. Entonces él menciona que habían cambiado unos textos proféticos por su odio al Mesías. Acuérdense que después del cristianismo, en el año 70, los judíos se reúnen en Jamnia, y condenan al cristianismo. Y tienen el Talmud también, que es como su Nuevo Testamento, pero el Anticristo Testamento. Narra tradiciones del Antiguo Testamento, pero dice las blasfemias contra Cristo, que están al fondo del infierno, igual su Madre Santísima. Entonces dicen cosas blasfemosas en contra de Cristo y los cristianos. Entonces, lo curioso es que ellos, por una reacción en contra del mundo gentil, de los no judíos, excluyen de su Biblia los libros escritos en griego, o sea, los Macabeos, por ejemplo, ¿no? Que narra pues la reconquista de Jerusalén. Es una historia que todavía ellos siguen y guardan, digamos, con mucha reverencia, porque es lo que celebran con Hanukkah, ¿no? Es la reconquista del templo por Judas Macabeos y Jonatán y sus hijos, ¿no? Entonces, tuve que mencionar a Jonatán, ¿no? para que sepan que no es un nombre gringo, que es de la Biblia. ¿Okay? Bien. Así se pronuncia en español, Jonatán, muy bien. O Jonatas, okay, según el latín, creo. Okay. Pero Lutero, el chiste es eso, Lutero toma la decisión de ese concilio como el pretexto para tener al Antiguo Testamento sin el libro de Macabeos. ¿Y por qué no quería a los Macabeos? Que era su primera queja, que inició su revolución. Se quejaba del abuso de las indulgencias y luego atacó hasta al purgatorio mismo. En el libro de Macabeos dice que Judas Macabeos mandaba limosnas al templo para ofrecer sacrificios por los difuntos, para que fueran liberados de sus pecados. Ahí está lo que hacemos todavía, y se puede hacer por limosna. Entonces, hasta de dar en limosna un templo puede ganarse una indulgencia, aunque la práctica puede ser peligrosa si da la impresión de que nomás yo pago por las indulgencias, ¿okay? Pero es un acto espiritual, ¿no? De dar limosna. Y bueno, entonces con ese pretexto quiso deshacer el libro de Macabeos de la Biblia, ¿okay? Y tomó como pretexto la autoridad de la sinagoga anticristiana en el año 70. ¿No? Entonces eso es
el chiste, digamos, ¿no? Y no tiene sentido, porque vemos que los mismos apóstoles citan al griego de la Septuaginta, ¿no? Que incluye el libro de los Macabeos. Entonces, que eso hubiera sido la versión autoritativa, así para los apóstoles en cuanto al griego. Bien, entonces eso. Y además es bueno saber es útil saber que Lutero tampoco reconoció a la carta de Santiago apóstol, de San Jacob, Santiago. ¿Y por qué? Porque dice que la fe sin obras está muerta, ¿no? Entonces, que iba en contra de su tesis. Qué chiste, ¿no? Entonces, la llamó pues una epístola de paja. Pero para evitar el escándalo, no la quitó. Pero es bueno preguntar al protestante, oye, ¿por qué aceptas los libros de la Biblia? Y solo los aceptamos por la autoridad de la Iglesia, que nos dice que además de ser escritos antiguos, apostólicos, son palabra de Dios. Pero ¿cuáles son los libros de la Biblia? Sin una iglesia que Cristo fundó, en vez de darnos una Biblia que nos define que sean los libros de la Biblia, entonces con razón podemos descartar libros de la Biblia, ¿no? De modo que esa es la primera pregunta que hacemos a los protestantes, ¿no? ¿Con qué autoridad aceptas la Biblia? ¿Es la palabra de Dios? ¿Así cayó del cielo? No. Son 72 o 3 libros, como debidas las Lamentaciones y de Jeremías, pero ellos tienen 66, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué no quitar más? ¿Por qué no quitar la carta de Santiago? Si no te gusta. Pero y se ponen nerviosos porque no tienen la razón, que es la iglesia. Así decía San Agustín, yo no creería en la Biblia como palabra de Dios si no fuera por la autoridad de la iglesia, ¿no? ¿Bien? ¿Me entienden? Ok, entonces, esa es una buena Biblia. Bueno, no hemos rezado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Trono de la eterna sabiduría, ruega por nosotros. Bien, entonces esta Biblia de Torres Amat, también esa es la Biblia comentada por Straubinger. ¿Okay? Esa es la que más recomiendo si quieres una sola Biblia para estudiar, que puedes llevar contigo, ya que el del obispo Don Miguel Sío del Espíritu Santo, eso es de 5 tomos, ¿no? Entonces es difícil de llevar si no lo pones en tu iPad. ¿Okay? Pero como pueden ver, en cada página viene mucho comentario. Toda esa letra chica es el comentario de cada página, ¿no? Así leyéndolo así, no se van a desfiar. ¿Okay? Igual al inicio de cada libro da una introducción, explica la historicidad, por ejemplo. Y luego si, por ejemplo, si quieres ver es una parábola o es histórico, entonces ahí puedes ver en lo que es la sentencia común, ya que era un padre muy fiel al magisterio, ¿no? Eso viene de Argentina y a veces tienen una versión del Nuevo Testamento chiquito de él, ¿okay? Entonces con unos comentarios, pero lo pueden buscar igual en librerías antiguas o llegaba nuevo a la Autónoma, pero últimamente no lo tienen, ¿no? Pero puedes buscar y igual está en internet. Hay un sitio de Straubinger Blogspot y ahí vienen las recomendaciones de buenas Biblias y cuáles sean las mal traducidas. ¿Okay? Si no sirve, mejor quemarla. Digo, si tiene errores, encontré una Biblia ahí en la casa latinoamericana de los años 70 y el peligro, ¿no? Además de imágenes chafas, ¿no? De los años 70 cuando Cristo es medio hippie o no sé qué. Entonces tiene además el comentario sobre la resurrección, ¿no? ¿Cómo entender la resurrección que es más que un mero hecho físico? Que significa que Jesús vive todo como...
puso en duda la historicidad de la resurrección. Esa es pura herejía, ¿no? Y dice San Pablo, somos los más necios si no hubiera sucedido, ¿no? Entonces, con un comentario así, uno puede confundirse. Igual los comentarios en el Génesis, si niegan la historicidad de Adán y Eva, igual ponen en peligro a la fe misma, ¿no? Como vamos a ver hoy en el tratado sobre el pecado original. Todos los dogmas hacen referencia a Adán, nuestro primer padre, que nos heredó este pecado por herencia, ¿no? Por generación física. Si no hubo un Adán, pues no hay pecado original, ¿no? Es que según un modo de entender que concuerda con los dogmas de la fe, ¿no? Entonces, bien, también de la última clase, entonces ya tengo todos mis libros, eso muy útil, la fe de la Iglesia, del padre Antonio Royo Marín. Entonces, muy útil porque te da todas las referencias dogmáticas. Como pueden ver, es muy conciso, y preciso. Y te da todas las referencias dogmáticas, ¿no? De la forma más breve. Entonces, estábamos hablando, por ejemplo, de la ciencia de Cristo. Y aquí viene, ¿no? Consecuencias de la unión hipostática, ¿okay? Que Cristo tenía la visión beatífica permanente desde su concepción. ¿Sabían eso? Si su alma está en unión con la mente divina, ¿okay? Entonces por la unión hipostática, ¿qué quiere decir hipóstasis? Persona, ¿okay? Es una sola persona con dos naturalezas. Por esta unión hasta disfruta de la visión beatífica desde su concepción. ¿Okay? ¿Quién dijo eso? ¿Es mi opinión? No. Aquí viene Pío XII y te da el número 2289, que es la referencia a Denzinger, donde puedes leer lo que cita aquí del Papa Pío XII, aquel amorosísimo conocimiento que desde el primer momento de la encarnación tuvo de nosotros el Redentor divino, está por encima de todo el alcance escrutador de la mente humana. Toda vez que, en virtud de aquella visión beatífica de que gozó apenas acogido en el seno de la Madre Divina, tiene siempre y continuamente presentes a todos los miembros del cuerpo místico y los abraza con su amor salvífico. ¿Okay? Por tener la visión beatífica, sabe todo, como dice el salmista, en tu luz veremos la luz. ¿Qué más vamos a conocer en el cielo? Van a saber qué está pasando con sus nietos y bisnietos, ¿no? Sí. Por eso rezamos a los santos, para que intercedan, ¿no? Por nosotros. Porque en Dios, y como corresponde a nuestra felicidad, que es la satisfacción de todo deseo, si tienes naturalmente el deseo de, ¿cómo están mis nietos? Estoy preocupada, ¿qué? ¿No? Entonces vas a saber cómo están, ¿qué? Pudiendo interceder también por ellos. ¿Okay? Entonces van a saber todo lo que les concierna, digamos, de deseo de saber. ¿Okay? Van a saber entonces cuando Atlas por fin gana su campeonato y termina el mundo, ¿no? Entonces, ya. Okay. Entonces sí son aficionados de Atlas. Okay. ¿Qué más dice? Entonces Cristo tiene en la visión beatífica conocimiento de todas las almas, porque todos le pertenecemos, ¿okay? Y le concierne saber qué está pasando con nosotros, tanto por su mente divina como por su mente humana, que en la visión beatífica sabe todo. ¿Okay? Ciencia infinita, que dice, el alma de Cristo conoció en el Verbo, desde su principio, todas las cosas que Dios conoce por su ciencia de visión. Eso del Santo Oficio 2184. Incluso al día del juicio final, según dice San Gregorio Magno, 248. Tuvo también la ciencia propia de los bienaventurados, 2183, y no incurrió jamás en ningún error, 2032 a 35. ¿Okay? Entonces, nomás para darles las citas, ¿okay? Dice primero ¿vas a ayudarme, secretaria? Aquí. 2184.
Eso es del Santo Oficio acerca de algunas proposiciones sobre la ciencia del alma de Cristo. Propuesta por la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades la duda. Si pueden enseñarse con seguridad las siguientes proposiciones. No consta que en el alma de Cristo, mientras éste vivió entre los hombres, se diera la ciencia que tienen los bienaventurados o comprensores en el cielo. Tampoco puede decirse cierta la sentencia que establece no haber ignorado nada al alma de Cristo, sino que desde el principio lo conoció todo en el Verbo, lo pasado, lo presente y lo futuro, es decir, todo lo que Dios sabe por ciencia de visión. Y la opinión de algunos modernos sobre la limitación de la ciencia del alma de Cristo no ha de aceptarse menos en las escuelas católicas que la sentencia de los antiguos sobre la ciencia universal. Y la respuesta es negativamente. No se pueden enseñar con seguridad que su ciencia era limitada, que no tenía la visión beatífica. ¿Todo eso es dogma de fe? No. Como ven en la proposición, es una condenación de poder enseñar esas tesis como seguras, ya que si la opinión tradicional era más de los antiguos. No, sigue siendo la sentencia teológica. Bien, ¿y cuál otro de San Gregorio? 200 algo, ¿no? Secretaria, ¿qué pasa? No te voy a pagar, si no. Primero ¿y eso de San Gregorio? Dice, ¿número qué? San Gregorio 248, ¿no? Sobre la ciencia de Cristo. Y aquí dice, sobre lo que está escrito que el día y la hora ni el Hijo ni los ángeles lo saben. Mateo 13:32. Muy rectamente sintió vuestra santidad que ha de referirse con toda certeza no al mismo Hijo en cuanto es cabeza, sino en cuanto a su cuerpo, que somos nosotros. Entonces, ¿el Hijo en qué sentido? El Hijo como el cuerpo místico que es la Iglesia. O sea, no era suyo para revelar a la Iglesia, aunque como cabeza propia, así lo sabe. Dice también Agustín que puede entenderse del mismo Hijo, pues Dios omnipotente habla a veces al estilo humano, como cuando le dice a Abraham, ahora conozco que temes a Dios. Entonces, ahora conozco. ¿No lo sabía? Sí lo sabía, ¿no? Nomás lo está revelando. No es que Dios conociera entonces que era temido, sino que entonces hizo conocer al mismo Abraham que temía a Dios. Porque a la manera como nosotros llamamos a un día alegre, no porque el día sea alegre, sino porque nos hace alegres a nosotros, así al Hijo omnipotente dice ignorar el día que Él hace que se ignore. No porque no lo sepa, sino porque no permite en modo alguno que se sepa. De ahí que se diga que solo el Padre lo sabe, porque el Hijo consustancial con Él, por su naturaleza, que es superior a los ángeles, tiene el saber lo que los ángeles ignoran. De ahí que se puede dar un sentido más sutil al pasaje, es decir, que el unigénito encarnado y hecho por nosotros hombre perfecto, ciertamente en la naturaleza humana sabe el día y la hora del juicio, sin embargo no lo sabe por la naturaleza humana. Así pues, lo que en ella sabe, no lo sabe por ella, porque Dios hecho hombre, el día y hora del juicio lo sabe por el poder de su divinidad. Así pues, la ciencia que no tuvo por la naturaleza de la humanidad, por la que fue criatura como los ángeles, éste negó tenerla como no la tienen los ángeles, que son criaturas. En conclusión, el día y la hora del juicio la saben Dios y el hombre, pero por la razón de que el hombre es Dios. Pero es cosa bien manifiesta que quien no sea nestoriano no puede en modo alguno ser agnoeta, porque quien confiesa haberse encarnado la sabiduría misma de Dios, ¿con qué razón puede decir que hay algo que la sabiduría de Dios ignore?
Escrito está, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Todo fue hecho por Él. Si todo, sin género, de duda también el día y la hora del juicio. Ahora bien, ¿quién habrá tan necio que se atreve a decir que el Verbo del Padre hizo lo que ignora? Escrito está también, sabiendo Jesús que el Padre se lo puso todo en sus manos. Si todo, ciertamente también el día y la hora del juicio. ¿Quién será pues tan necio que diga que recibió al Hijo en sus manos lo que ignora? ¿Okay? Entonces ahí tienen la exposición de San Gregorio Magno. ¿Okay? Y dice que la opinión contraria suena nestoriana. ¿Okay? ¿Qué era la opinión de Nestorio? ¿Se acuerdan? ¿Cuántas veces voy a repetir esa plática? Ya las pueden ver en el YouTube, ¿no? Sí, para revisar, pero dos personas, ¿ok? Ustedes saben que el dogma es Cristo es una sola persona divina con una naturaleza humana y divina. Mientras Nestorio decía, no, son dos personas divina y una persona humana. ¿Y cómo se relacionan? ¿Quién sabe? ¿Por una unión moral o qué? De modo que como persona humana no sabía todo, pero no hay una persona humana. Hay una sola persona que sabe a través de su naturaleza humana, a través de su naturaleza divina. Entonces, y por ende es imposible que se equivoque, que fue la otra cita, ¿no? Ahí de San Pío X, del Santo Oficio 2032. Eso es muy importante repasar eso, ¿no? Errores de los modernistas acerca de la Iglesia, la revelación, Cristo y los sacramentos. Se llama Lamentabili. ¿Okay? Lamentabili es un resumen de los errores modernistas que todavía se enseñan hoy en día, tristemente. ¿Okay? Dice, por ejemplo, son proposiciones condenadas. El sentido natural de los textos evangélicos no puede conciliarse con lo que nuestros teólogos enseñan sobre la conciencia y ciencia infalible de Jesucristo. Pero ya vieron cómo San Gregorio expuso y interpretó este pasaje en vista de otros pasajes, que es difícil a veces interpretar bien a la Biblia, pero por fin entendemos, ¿no? Sus razones tan sabias, ¿okay? Entonces uno puede malinterpretar la Biblia. ¿A quién me tocó? Por ende no sabía todo. A ver, espérense. En el Antiguo Testamento dice a Adán, ¿dónde estás? ¿A poco Dios así no sabía dónde estaba Adán? Claro que sí lo sabía, ¿no? Entonces, si es la misma figura retórica en el Antiguo como en el Nuevo. ¿Okay? ¿Qué más es? Es evidente para cualquiera que no se deje llevar de opiniones preconcebidas que o Jesús profesó el error sobre el próximo advenimiento mesiánico, o que la mayor parte de su doctrina contenida en los evangelios sinópticos carece de autenticidad, que estaba equivocado sobre el día de la venida del Hijo del Hombre. El crítico Cristo no tuvo siempre conciencia de su dignidad mesiánica. Condenada. ¿Han escuchado esa opinión? Cristo no sabía quién era. ¿Okay? Aquí está condenada. El crítico no puede conceder a Cristo una ciencia no circunscrita por límite alguno, sino es sentando la hipótesis que no puede concebirse históricamente y que repugna al sentido moral de que Cristo como hombre tuvo la ciencia de Dios y que sin embargo no quiso comunicar con sus discípulos ni con la posteridad el conocimiento de tantas cosas. ¿Okay? También condenada esa tesis. La resurrección no es propiamente un hecho de orden histórico, condenada, ¿no? Cosas que se enseñan todavía hoy en día en universidades supuestamente católicas, ¿okay? Que son erróneas. Bien, ¿qué? ¿Preguntas sobre ese tema? No, ok. Entonces es porque no hay vigilancia. La pregunta es porque
no les condenan los que enseñan así, porque realmente no hay vigilancia teológica. Los pastores, si no hacen su trabajo, el obispo, entonces, que lleva en su mano un báculo que es así curvado por encima y agudo por abajo. ¿Curvado para qué? Exactamente, para recoger a las ovejas descarriadas. Ven para acá. ¿Y por qué agudo al fondo? Para defender a las ovejas en contra de ¿quiénes? Los lobos. Así agudo para matar. ¿Okay? O espiritualmente para, según su autoridad, excomulgar y condenar, que es un acto de amor, ¿no? Como la cárcel también. Si el gobierno no pusiera gente en la cárcel, ¿sería más amoroso? No, al contrario, porque permitiría así que la gente malvada matara a los demás. Y eso no es bueno, no es misericordioso, no es amoroso. ¿Okay? Entonces tiene que defender a las ovejas en contra de los lobos también. Uh-huh. Sí, bueno, sí, es lo que pueden hacer si no escuchan una buena homilía, sacar su iPad, ¿verdad? Y repasar lo que dice la Ipieta, ¿okay? En la Ipieta que en la catena áurea, ¿no? Eso es lo que es un comentario sobre cada versículo del Evangelio. Y ya en el sistema, nomás pasa al calendario, ves lo que es la lectura y haces clic para que en la crucita arriba que te dirige a cuál quieres ver, el comentario de la catena, ¿okay? Y ahí puedes meditar esos mismos versículos del Evangelio según los comentarios de los padres, ¿okay? Para su provecho. ¿Okay? Y hagan de cuenta de que si la misa es distinta que la homilía, ¿okay? Entonces no es de precepto escuchar una homilía cada domingo, sino de asistir a misa. ¿Okay? Pero obviamente si hay un peligro para su fe, deben de irse, ¿no? Entonces de una misa que tiene abusos escandalosos, aunque uno dirá, pues yo puedo distinguir y aguantar, y si Dios se ofende es mejor no estar presente, ¿no? Y además si hay niños, pues ellos fácilmente se pueden confundir, ¿no? Entonces nunca estamos obligados a poner nuestra fe en riesgo. ¿Okay? Entonces quería tratar un poquito sobre el pecado original, antes de continuar con el tema de Cristo como Redentor, pues de qué nos redime. ¿Okay? Tenemos que ver primeramente un poquito sobre el pecado. ¿Okay? Y cómo estaba el hombre en el principio. ¿Okay? Así en este libro del padre Antonio Arroyo Marín nos dice que cómo estaba el hombre en el principio. ¿Okay? Dios omnipotente creó recto al hombre sin pecado, con libre albedrío, y lo puso en el paraíso, y quiso que permaneciera en la santidad de la justicia. El hombre, usando mal de su libre albedrío, pecó y cayó, y se convirtió en masa de perdición de todo el género humano. ¿Okay? Denzinger 316. ¿Okay? Entonces ahí van las referencias al pecado original. Denzinger 3:16. El primer hombre tuvo libre albedrío, fue definido por Trento, y dones sobrenaturales, San Pío V, y preternaturales, principalmente el don de la integridad y el de la inmortalidad. Así ahí están todas las referencias dogmáticas, ¿no? ¿Okay? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo estaba el primer hombre? ¿Se creó en gracia de Dios? Sí. ¿Podía ver a Dios en la visión beatífica? No, porque eso es más bien el premio. ¿Okay? Tenía que pasar la prueba. Andaba con Dios en una intimidad, pero que nosotros tenemos por la gracia santificante. ¿Okay? Igual Dios está en el alma, andamos con Él y Él con nosotros.
si estamos en gracia de Dios. Pero ¿qué más tenían en cuanto a dones preternaturales? Tenía también, pues sabía mucho, vemos cómo va nombrando los animales, como tiene una ciencia hasta biológica, zoológica, ¿verdad? Entonces, sumamente dotado de inteligencia. ¿Qué quiere decir integridad? Que todo estaba en orden, no hubo ninguna rebeldía de sus pasiones en contra de su razón. Nunca se despertó y puso de nuevo a la alarma 15 minutos más, no quiero levantarme así atender al huerto. No, entonces siempre hacía todo con esa integridad, todo en orden e inmortalidad, de que naturalmente no iba a morir. ¿Okay? Entonces eso es como lo hizo Dios. ¿Y todos esos dotes le correspondían por naturaleza o eran gratuitos? Gratuitos, exactamente. Entonces, ¿la gracia nos corresponde por naturaleza? No, por eso se llama gracia, de gratis. ¿Okay? Entonces, no le correspondía. Entonces, es una elevación sobrenatural. Entonces, no nos corresponde tener a Dios presente en nuestra alma como nuestro amigo íntimo, de ser hijos de Dios, de ir al cielo y conocerlo como Él se conoce a sí mismo en la visión beatífica. Todo eso es gratuito. ¿Okay? No nos corresponde por naturaleza. Que ayuda a entender cuando la gente se queja, pero ¿por qué sufrimos nosotros si Adán y Eva pecaron? Primeramente, no nos corresponde. Es un don, ¿verdad? Gratuito. Si nuestros papás lo perdieron, ya no está. Pero Dios entonces quiere redimirnos, pero no es una cuestión de justicia. ¿Okay? Bien. Ok. Ok, entonces vamos al pecado original. Les voy a dar una pequeña exposición sobre el Génesis, que ya habían escuchado tal vez en una homilía, pero de una vez, ya que hay gente nueva, si tienen su Biblia, ahí estamos en el... ¿Qué aprendemos del primer capítulo del Génesis? Que al principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿Okay? Entonces vemos que en el Génesis no nos da en este capítulo detalles biológicos, sino nos da las verdades básicas de que Dios hizo al mundo de nada. ¿Okay? Hizo el mundo con orden, de modo que, como mencioné, por eso los científicos, la ciencia se desarrolló mucho por el catolicismo, porque empezamos con la verdad de que Dios hizo todo con orden. Mientras en el mundo pagano, el sol tal vez era un ser viviente y que teníamos que aplacar con sacrificios, no sabían cómo distinguir, ¿no? Entonces el mundo era un caos, o todo era un espíritu, o no tenían esas distinciones que nosotros sabemos ya por la fe, ¿no? Y bien, Dios hizo todo con orden. Luego vemos que hizo al hombre, ¿okay? En el versículo 26. Después dijo Dios, hagamos al hombre a imagen nuestra, según nuestra semejanza, y domine sobre los peces del mar, y a las aves del cielo, sobre las bestias domésticas, y sobre toda la tierra, y todo reptil que se mueve sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. ¿Okay? Que son las primeras, estamos en el Génesis, hablando del pecado original. Entonces, ¿qué aprendemos de esos versículos? ¿Qué les llamó la atención? Hagamos al hombre según nuestra imagen y semejanza. ¿Quién está hablando? En plural, ¿no? Entonces, que ya es una pequeña revelación, aunque suena como la majestad, lo plural de majestad, pero vemos ya con la plenitud de la fe que es cierta revelación de su Trinidad de personas. Hagamos, ¿ok? Y entonces, ¿en qué sentido?
es su imagen y semejanza. Primero menciona que será por dominar, labrar la tierra, poner orden. ¿Okay? Como Dios creó el universo, dejó al hombre la tarea de llevar esta obra a cabo. Como podemos ver en la civilización, ¿no? La belleza de la arquitectura, los campos cultivados, todo eso es obra de Dios o del hombre, imagen y semejanza de Dios, ¿no? Entonces el hombre lo lleva a cabo. ¿Y cómo puede ser eso? Porque puede poner orden en las cosas. Acuérdense de las pruebas para la existencia de Dios. ¿Cómo sabemos que Dios existe y es infinitamente inteligente? Por el orden que vemos en el efecto que tenemos que atribuir a la causa, ¿no? Entonces el hombre, si causa orden, así nos distinguimos de los animales, ¿okay? Aunque dicen, no, pero el mono, ve esa cara, sus ojos, como parece a mi hermano, ¿no? Como, yo siento algo de una conexión, ok. Entonces, pero ¿dónde están los libros que ha escrito el mono? ¿Dónde están las composiciones de música? ¿Dónde está la tecnología? ¿No? ¿Dónde está todo el orden que produce la inteligencia? No hay, ¿no? Tal vez parece a tu hermano en eso, no sé, pero entonces no hay. Entonces el hombre puede crear orden. ¿Por qué? Porque tiene inteligencia, ¿ok? Entonces el hombre es imagen y semejanza de Dios, según el versículo 26, porque tiene un espíritu. ¿Okay? Lo pongo así, podemos decir alma, pero los animales tienen ánimas, pero no inteligentes, no espirituales. Alma y espíritu no son dos potencias distintas o esencias distintas, es más bien el alma espiritual, ¿okay? Que tiene dos aspectos en el hombre, ¿no? De principio intelectivo de la vida espiritual y también como los animales anima a nuestro cuerpo, ¿ok? Bien. Entonces tenemos un espíritu, pero luego en el 27, ¿qué dice? Dios hizo al hombre según su imagen y semejanza, varón y hembra o mujer los hizo. Los hizo macho, ¿ok? Ya saben por qué somos machos, ok. ¿Qué quiere decir ese versículo que nos llama la atención? No es el hombre solo por tener un espíritu, esa imagen y semejanza de Dios, sino por ser también hombre y mujer. Puede empezar también, siempre lo vamos a exponer más, ¿no? Pero el diablo, el que divide, o Satanás, el opositor, hace lo contrario. Y lo que vemos sucediendo ahora, y como preludio al fin de los tiempos, está tratando de deshacer los fundamentos o cimientos de la creación. Cuando jamás en la historia hemos escuchado eso de la ideología de género, que tú puedes escoger tu género. Los que practicaban, por ejemplo, actos homosexuales entre griegos o romanos, sabían que eran actos perversos, que eran nomás para sentir placer, no lo equiparaban al matrimonio, ¿no? Y no andaban diciendo que, yo soy una mujer, cuando es hombre, ¿no? Ni los paganos eran tan locos. Pero es un intento del hombre de establecerse en el lugar de Dios, diciendo que yo decido, no es Dios, ¿no? Hombre, mujer, el matrimonio, el pecado, que sea el bien y el mal, el fruto de la ciencia, del bien y del mal. Luego toda la orden de la creación, eso presiento en hay tantas mentiras sobre el medio ambiente como pretextos, como el calentamiento global, ¿no? En los Wikileaks salieron los emails de los científicos promocionando eso, diciendo que, bueno, los hechos no concuerdan con nuestra tesis. ¿Cómo podemos cambiarlos para que siga válida nuestra tesis? Admitiendo que no. Si vas al sitio de NASA, puedes ver que no se ha calentado en los últimos como 40, 50 años. Todo es normal. ¿De qué están hablando? ¿No? Pero parece más como pretexto para usurpar, digamos, todos los bienes de la creación. Nosotros determinamos el medio ambiente, de modo que ya nadie tiene derechos. El hombre es imagen y semejanza de Dios por labrar y cultivar la tierra.
y lo que cultivas queda como lo suyo. No, vamos a negar la propiedad privada con un socialismo internacional necesario para cuidar al medio ambiente, nuestra madre la tierra, de la cual todos dependemos. Entonces, y usurpan todos los derechos, negando lo que es imagen y semejanza de Dios, para ponerse en su lugar. ¿Okay? Entonces, si piensan siempre a lo contrario, ahí pueden analizar la revolución, ¿no?, satánica desde el principio hasta el fin del mundo. ¿Qué? Ok, entonces, ¿en qué sentido es el hombre y la mujer imagen y semejanza de Dios? Es lo que vimos en eso de hagamos. ¿Okay? Vemos una pluralidad de personas. Entonces, ¿y cómo es la procesión en Dios? Del Padre y del Hijo, de su amor, procede el Espíritu Santo, ¿okay? Como de un solo principio. ¿Bien? ¿Bien? Entonces, ¿qué se llama el amor entre el Padre y el Hijo? ¿Okay? Y luego es la forma más espiritual, que quiere decir engendrado, como nosotros engendramos un concepto. Pero pues tener una ciencia infinita, su conocimiento de sí mismo es infinito. Este verbo, palabra, que expresa, es el Hijo, la segunda persona. Y viéndose cuán infinitamente bueno que lo es, se ama infinitamente. Este amor es la tercera persona, que es el Espíritu Santo. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando un hombre y mujer se unen en el santo amor? Procede pues una tercera persona. El bebito, es muy flaquito por bebito, pero okay. Entonces procede una tercera persona de su amor, ¿no? Que es, ahí siempre recuerdo que en el debate con el mundo, nosotros valoramos la sexualidad, el mundo no. Para el mundo es un juguete que se hace aburrido y va de perversidad en perversidad, trastornos, ¿no? Mientras la Iglesia defiende que la sexualidad es una imagen y semejanza de Dios mismo, ¿no? Cierto vestigio de su fecundidad infinita, divina, de su trinidad de personas. Porque enseguida dice, y les dijo Dios, los bendijo Dios, ¿no? Los bendijo. Entonces ahí bendijo la sexualidad, digamos, ¿ok? Y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla, y dominad sobre los peces, etc. ¿Ok? Entonces, ¿en qué sentido va a ser imagen y semejanza de Dios? Con espíritu ordenando las cosas, y en el matrimonio siendo fecundos y multiplicándose. ¿Ok? Bien, ¿ok? Obviamente pueden ver ya qué será el complot del chamuco, ¿ok? Que pecó por envidia, que no quiere que el hombre sea imagen y semejanza de Dios, para que no le reemplace en el cielo. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo contrario. En vez de ser como espíritu, ¿a qué nos va a tentar? Hacia la vida carnal, para que nos asemejemos a las bestias, no a los ángeles, corrompiendo esta imagen. ¿Okay? Por el socialismo van a quitar la posibilidad, ¿no?, de cultivar la tierra, de trabajar en lo suyo, ¿no? Como ya vemos, si pagas impuestos por tu propiedad, ¿es tuya? ¿No? Cuando fui a sacar mi carro pues hay que pagar el impuesto anual por poseer tu carro. Por poseer mi carro. Y tengo que pagar ¿a quién? Porque ya lo compré, no entiendo. Hasta mi carro pertenece al Estado éfico, ¿okay? ¿No? Okay. Entonces, bien. Una cosa es un permiso para así transportación o algo para los costos, pero bien. Okay. Tal vez tengan una razón, no sé, no lo he investigado. Bien. Soy teólogo, no soy ecónomo. Okay. Y en vez de hombre y mujer, ahí entra toda la perversidad sexual, para que no sea fecunda, que sea la masturbación, fornicación, adulterio, aborto, anticonceptivo,
homosexualismo, sadomasoquismo, todas las perversidades son para destruir esta imagen y semejanza. Que la Trinidad Santísima se desuna, que no sea por amor, que sea con odio y dolor, y que no sea fecundo, que sea de la forma más fea y absurda, ¿no? Como sucede en el homosexualismo, ¿no? Entonces, y digo, ¿no? Pues eso es el argumento, ¿no? Cuando hablan de ir al grano, decir que a poco vamos a comparar un acto en que la semilla de la vida fecunda y crea una nueva vida con depositarla donde sale excremento, pues no. Entonces, perdonen la explicación, pero hay que ir al grano. Cuando hablan de, el homosexualismo se aman, ¿de qué estás hablando? No estamos hablando de un simple amor, estamos hablando de un acto totalmente absurdo como feo, ¿ok? Bien, ¿ok? Hombre y mujer. Y todo estaba bien en el primer matrimonio, ¿ok? Porque dice que en el séptimo día terminó Dios la obra que había hecho y descansó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él descansó Dios de toda su obra que en la creación había realizado. ¿Okay? Entonces, ¿qué más significa? El hombre está llamado aparte en el séptimo día, aunque fue creado con los animales. En el séptimo día está llamado a descansar con Dios, de descubrir que tiene un espíritu, que tiene un fin sobrenatural. Y si el hombre descuida el descanso del séptimo día, regresa al nivel de los animales. ¿Okay? Por eso está prohibido ir a misa. A ver, vamos a editar eso, ¿eh? No lo paren. ¿Okay? Está prohibido, estamos obligados a ir a misa, y es para nuestro beneficio, además, para ennoblecernos. Si descuidamos eso, vamos perdiendo el sentido trascendental, y está prohibido también el trabajo o la labor servil. ¿A qué se refiere? Obras a trabajar en obras serviles. ¿Okay? Podemos estudiar, ¿okay? Un estudiante incluso puede estudiar, pero es generalmente lo que hace un sirviente. ¿Okay? Ahora bien, si es el trabajo necesario, se permite. ¿Okay? Así son los preceptos de esta manera, de que si será nuestro perjuicio, pues podemos trabajar. ¿Okay? Si sale al ganado, hay que ir a recogerlos. ¿Okay? Pero el trabajo servil, es domingo, voy a cortar el pasto y pintar la casa. Si es el único día, es el único día, ¿okay? No es para hacer la vida más difícil, aunque puede causar escándalo, aunque ya no hay escándalo, ¿okay? Entonces hoy en día, pero de hacerlo nomás por que quieres, ya va en contra este precepto. ¿Hay unas preguntas? ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿sábado o domingo? Si era el sábado, los adventistas del séptimo día van a decir, no, sigue válida esa ley. Vemos ya, es un precepto divino apostólico, que ya los apóstoles observan el día del Señor en el domingo. ¿Okay? Que San Pablo hace referencia en la carta de los Gálatas, regañándoles por observar todavía las lunas, y menciona lo que es entonces la ley levítica en cuanto al sábado, al calendario judaico, ¿no? Que ya se cambia en el Nuevo Testamento. Es una cuestión interesante, pero en parte es por la autoridad de la Iglesia. Tal vez Cristo, estando presente después de su resurrección, les había enseñado eso, pero vemos desde tiempos antiquísimos que ya están reuniéndose los domingos. Incluso hay unas referencias en los Hechos de los Apóstoles. Que es un día de descanso, que no lo llenen con... es para descansar, y si quieres ver una buena película, bien.
Si quieres ver algo de deporte, bien. Pero si todo es todo el día, ¿no? De, como lo ponían NFL, ¿no? Entonces de fútbol americano, ya ven que es como una región, ¿ok? Tratando de reemplazar la observancia dominical, porque ya tiene el ritual o algo así de la NFL, es Fox Sports, en oro confiamos, ¿no? Por su lema de, pero cada americano sabe, in God we trust, en Dios confiamos, es lo que está todavía en el dólar, ¿no? En el billete. Entonces, de ponerlo así, in gold we trust, es decir, en este canal y su presentación de deporte confiamos. Eso es nuestro Dios. Son como, creo que quitaron eso porque era tan obviamente blasfemoso. Pero entonces de llenarlo con trivialidades, van contra el espíritu del precepto, obviamente, ¿no? Bien. Ok, luego, eso es importante en el capítulo 2, ya en el versículo 4, empieza la misma narración, parece, ¿no? Pero con los detalles de cómo fue hecho el hombre. Y usan ahora, en vez del nombre Elohim, que utilizaban en el primer capítulo, que es más general, el Señor, Creador. Entonces ahora menciona su nombre Yahvé, ¿ok? Yahvé Elohim. Entonces, si se pronunciaba Yahvé o Jehová, era nomás un debate histórico según las consonantes que teníamos. No escribían los vocales, no sabíamos cómo se pronunciaba. Ahora la opinión más común, más cierta es Yahvé. ¿Okay? Entonces, los modernistas generalmente van a decir, es de otro autor. Entonces, es una confusión de textos y ahora tenemos otra narración de la creación, de otra fuente. De hecho, probablemente hay 15 autores del Génesis. ¿Okay? Cuando la opinión tradicional es Moisés, que narró pues, el Génesis, ¿no? Y si vemos que hacen vidas de santos, que pueden recibir una ciencia infusa, hacer profecías, o como Beata María de Ágreda, entonces narró hizo descripciones, dibujó cómo era la geografía de la Nueva España, habiendo visitado nomás por bilocación, evangelizando a unos indios, pero tenía ahí mapas, aunque nunca había salido del convento, de cómo era la geografía de partes de lo que es como Texas, ¿no? Entonces, los españoles cuando llegaron a esa tribu, vieron que ya sabían cosas de la fe y les preguntaron quién les visitó, qué pasó, quién estaba aquí. Pues una mujer así con un hábito que volaba desde el cielo. ¿Qué color de hábito? Azul. Concepcionista, seguramente la famosa mística María de Ágreda, ¿no? Entonces, pero hasta encontramos en su diario dibujos de cómo era la tierra, ¿no? Entonces se extendió, digamos, ¿no? Ok, entonces si hay dones que constan en nuestros tiempos, claro que Dios pudo haber revelado cualquier detalle a Moisés, ¿ok? Ágreda, sí. Escribió la mística Ciudad de Dios, la famosa, que defendió siempre la corona española, ¿no? Para su difusión. Una meditación sobre la vida de la Virgen, ¿ok? Narra cómo era su aparición a Santiago sobre el Pilar en Zaragoza también, ¿no? Bien, ok. Ok, más bien, ¿por qué ahora usa el nombre Yahvé, su nombre personal que reveló a Moisés? Porque ahora está tratando, es como está renarrando la historia, pero enfocado en el hombre, su imagen y semejanza, su hijo, a quien bendijo, a quien llamó descansar con él en el séptimo día. Ahora usa su nombre íntimo, así, como su padre, ¿ok? Entonces, nomás entran los detalles de qué exactamente pasó con el hombre. No hay que inventar múltiples autores, una confusión y mezcla de textos. Es la misma narración general, la estructura y ahora los detalles, ya con su nombre personal y como el hombre adoptado como hijo de Dios perdió su filiación divina, ¿ok? Bien, y que nos narra, así rápidamente, como vamos de tiempo, ya son las 11. Okay. Entonces, ¿qué nos narra?
que Dios hizo. Esa es la historia de la creación del cielo y de la tierra. El día en que Yahvé, Dios, creó la tierra y el cielo, no había aún en la tierra arbusto campestre alguno. Pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrase el suelo. Y formó Yahvé Dios al hombre, versículo 7, del polvo de la tierra, e insufló en sus narices aliento de vida, de modo que el hombre vino a ser alma viviente. Y plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Bien, ¿qué aprendemos de eso? Que Dios formó al hombre. Ahí el Papa Pío XII dijo que si quisieran hablar de una evolución de su cuerpo, formado del polvo de la tierra, ahí cabe en el texto. Si tuviera evidencia, que la presenten, no nos causa ningún problema, pero que es de fe, y ahorita les leo la referencia dogmática. Entonces, ¿qué es de fe? De que Dios lo hizo por una intervención, insuflando, digamos, o comunicándole un espíritu que no puede venir de la materia. Es la misma prueba de que Dios existe. Lo superior no puede venir de lo inferior. Si existiera la evolución de macroespecie y de inferioridad a superioridad, sería una prueba de que Dios existe. ¿No? Entonces, ¿se me entienden? ¿Quién está guiando este proceso? No se explica por sí mismo, ¿no? Que lo superior sale de lo inferior, imposible, absurdo. Entonces Dios, por una intervención especial, le infunde un alma y forma al primer hombre. ¿Sí? Una explicación muy bonita de eso que está diciendo. Ajá, a ver, léenos, a ver. ¿Qué dice? Necesito mis lentes. Un vapor, según el texto hebreo, que condensándose caía en forma de lluvia sobre... Oh, no. Esto es, creó el alma racional y unióla al cuerpo para darle vida y movimiento. No es pues nuestra alma hija de la materia, sino obra del poder de Dios, nuestro Creador. Entonces ahí, en un buen comentario, te guía para que no te confundas con tu imaginación. ¿Y dónde estaba? En el paraíso. Edén quiere decir de delicias, lugar de delicias, como un preludio del cielo, que es el conjunto de todos los bienes. ¿Pero en qué parte estaba? Al oriente, ¿no? Entonces eso fue otra plática sobre la misa como un regreso al Edén. Entonces, como en el templo estaban los ángeles guardando el Santo Santorum, al fin de esta narración vemos que Dios puso un ángel para guardar así al Santo Santorum de este huerto, que Adán estaba al oriente, hacia el oriente, del cual salía agua. Entonces, como en el templo, como nosotros hacemos en el Vidiaquam, en el asperges de Pascua. Bien, lo vamos a dejar ahí. Nomás les voy a dar de una vez la cita dogmática, si me esperan un segundito, de qué es literal del libro del Génesis y que puede interpretarse de modo alegórico. En ese Denzinger, si vas al índice, tienen el índice alfabético, onomástico y sistemático. Si vamos a la creación, que están 21, 23. Aquí está la pregunta.
Bueno, ok, entonces 21, 23, de Denzinger. Okay. Que nos dice que la respuesta será negativa, okay, a la pregunta siguiente, que para que entiendan que es una pregunta de los que están en error pidiendo permiso de enseñar algo erróneo. Bueno, y como obedientes, digamos, preguntando si es posible enseñar esa tesis, si no, no la van a enseñar, ¿ok? Ojalá. Entonces, ¿y qué dicen? Si puede especialmente ponerse en duda el sentido literal histórico, donde se trata de hechos narrados en los mismos capítulos que tocan a los fundamentos de la religión cristiana, como son, entre otros, la creación de todas las cosas hechas por Dios al principio del tiempo, la peculiar creación del hombre, la formación de la primera mujer, del primer hombre, la unidad del linaje humano, la felicidad original de los primeros padres en el estado de justicia, integridad e inmortalidad, el mandamiento impuesto por Dios al hombre para probar su obediencia, la transgresión por persuasión del diablo, bajo especie de serpiente, del mandamiento divino, la pérdida por nuestros primeros padres del primitivo estado de inocencia, así como la promesa del Redentor futuro. La respuesta es negativamente. No se puede poner en duda estos fundamentos de la religión cristiana. ¿Okay? Entonces, ¿qué tiene sentido literal e histórico de estos primeros capítulos del Génesis? Otra vez, que Dios hizo al primer hombre, así por una intervención especial. La formación de la primera mujer del primer hombre, también, que es sentido histórico, que Dios formó la mujer del hombre. De ahí tal vez se explica la como atracción, ¿no? De que por eso dejará al hombre, se unirá con su mujer y serán una sola carne, ¿no? Hasta esa atracción de como regresar a su origen, ¿ok? Bien. Y nuestro deseo de comer costillas, ¿ok? Como algo conectado, ¿no? Con barbecue, muy ricos, ¿ok? Pero estamos de ayuno en preparación para la misa, ¿ok? Okay. ¿Y qué más? La unidad del linaje humano, la unidad. Todos descendemos de los primeros protopadres, sí, eso es el fundamento de la religión cristiana, que estaban en un estado original, sin pecado, con integridad, inmortalidad, que era nomás una serpiente, no, que era el diablo, tentando a través de la serpiente, ya que serpientes no suelen hablar, ¿ok? Bien, ¿ok? Entonces, eso es su referencia, ¿ok? Ya pueden ver cuán importante es estudiar a la fe. ¿Preguntas de algo? Yo por ahí he escuchado o leído que cuando dice al principio Dios creó el cielo y la tierra, es como una referencia de cómo crea el tiempo, el espacio y la materia. Sí. Cuando dice en el principio Dios creó, creando inició el principio de tiempo, ya que tiempo es una medida del movimiento de cosas materiales. Entonces, materia, espacio, tiempo, todos comienzan a existir con la creación del mundo material. Aunque, dice Santo Tomás en una obra filosófica, de que si el mundo puede ser eterno, a ver qué dice la gente. No, el mundo material. Si fuera eterno, ¿sería en contra de la existencia de Dios? No, dice Santo Tomás, sabemos por fe que hubo un principio, pero que Dios, siendo eterno, pudo haber causado un efecto eterno también, que no es necesario por ser eterno, sino de que quiso desde toda la eternidad crear al mundo, ¿no? Entonces dice que es de fe que no, pero ni un mundo entero sería en contra de la existencia de Dios, sino de que necesita todavía una causa eterna que existe por sí. ¿Okay? Entonces es muy filosófico, pero pueden ver que Santo Tomás ya pensó de toda cuestión posible. ¿Okay? Bien. Hacemos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Benedictionem Beata Maria, Semper Virginis, Sancti Joseph, et omnium sanctorum, benedictio omnipotentis, Patris et Filii, et Spiritus Sancti, descendat super vos, et semper. Amen.